Bueno, buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre es común en mí decirles, es un placer poder compartir las escrituras con usted. Y el día de hoy, hermanos, quiero que meditemos en una de las cartas finales del apóstol Pablo. Como estuvimos estudiando anteriormente, 2 de Timoteo, que en realidad esta fue su última carta, pero el día de hoy quiero que continuemos con el salto de la página, luego del capítulo 4, a la epístola de Tito. Y váyase ahí a Tito, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 16, el capítulo completo, para tener un buen panorama de lo que está hablando el apóstol Pablo a Tito, y qué nos quiere decir también Pablo a la iglesia, porque este mensaje, hermano, no solo fue para Tito. Tiene una dedicatoria, sí, pero la dedicatoria sobre todo es para la iglesia. Y dice así, vamos a leer las escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo para ustedes, hermanos, ustedes solo sigan la lectura ahí. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corruptos e incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Quiero que preste atención un momento, hermano, a algo que quiero leer para ustedes, algo que transcribí. Compartía con el pastor Daniel que no encontré la fuente de este autor, pero me parecieron palabras precisas para dar inicio a este sermón. Escuche a continuación. El vacío que produce la muerte de un importante líder puede ser devastador para cualquier movimiento u organización. Al haber dependido de sus habilidades, estilo y personalidad, sus colaboradores no saben qué rumbo tomar o a quién seguir. Enseguida, la eficiencia y la vitalidad se pierden. Todo se marchita y se acaba. A menudo, estos personajes se repiten en las iglesias. Cuando un gran predicador forma a otros hombres y forma un grupo de líderes, los cuales ejercen la palabra, enseñan, edifican las vidas, son transformadas esas vidas a través de la predicación de la palabra. Pero cuando estos líderes mueren, a menudo la vitalidad y efectividad se va con ellos, y así el corazón de la congregación desfallece. Hermanos, esto no debe ser así.
La iglesia debe someterse y debe mantenerse únicamente por Cristo y para Cristo. La iglesia, hermanos, no se sostiene por un hombre. La iglesia se mantiene por Cristo y se sostendrá siempre por Cristo. Pablo previó esto, un desorden por su ausencia. Por ende, sus últimos escritos y palabras fueron dedicados a la iglesia emergente por medio de líderes jóvenes. ¿Por líderes qué, hermanos? Jóvenes, como Tito y Timoteo, entrenados y capacitados para cuando Pablo faltase, la misión se cumpliese, pero sobre todo para que ésta continuara como un legado en otras generaciones venideras hasta el fin de los tiempos. Oremos. Señor, Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Padre, te pedimos de todo corazón que quites, Señor, de nuestra vista el objetivo en el hombre, Señor. Quita de nosotros, Señor, toda aquella admiración de repente que pueda haber, Señor, en un líder, el cual únicamente es instrumento, Señor, en tus manos. Es una vasija nada más en las manos del alfarero. Señor, usa a este barro, a este pedazo de tierra, Señor, para poder predicar tu palabra. Señor, que lo que hable sea con denuedo, Señor, que proclame tu evangelio, Señor. Y si en algún momento soy detractor de tu palabra, Señor, tú tendrás juicio para mi vida, Señor. Perdóname, Señor, si he pecado. Perdóname, Señor, si me he visto en medio de este sermón escribiendo con orgullo. Perdóname, Señor, porque no es Norman aquí, sino Cristo Jesús presentado a través de las Escrituras. Señor, edifica tu iglesia, fortalece tu iglesia, Señor, y trae la porción necesaria, Señor, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, Señor, por tu palabra, que es fiel y eficaz. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Es interesante, hermanos, cómo Pablo puede escribir estas cartas. Y estas últimas cartas, desde una prisión, desde el punto de ser ejecutado, y no saber cuál será su rumbo, hermanos, no saber qué momento será el específico en que va a morir. Pero él dijo en Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, que estaba pronto a su partida. Estaba pronto, y eran casi sus últimas palabras de despedida. Hermanos, ¿cuál es el énfasis de este líder aquí al escribir la carta a 2 Timoteo y la carta a Tito? Bueno, fue escrita, hermanos, esta carta casi simultáneamente. Primero fue Tito y después 2 a Timoteo. La razón de que el apóstol Pablo, hermanos, esté escribiendo esto es porque prevé él lo que posiblemente puede pasar con la iglesia en su ausencia. Comentaba con el pastor Daniel que, hermanos, a Dios nada se le pasa por alto y nada es por coincidencia. Las prisiones del apóstol Pablo, hermanos, fueron tan necesarias para la iglesia para que aprendieran a conducirse por Cristo y no dependiendo de un gran líder como Pablo. Estas fueron, hermanos, las bases entonces, las cosas que utiliza el Señor para con Pablo y animar a la iglesia desde prisión. Déjenme hacerle un breve contexto histórico de quién era Tito. Tito era un joven griego, hermanos, usted lo puede ver en Gálatas 2:3, que conoció del evangelio por el apóstol Pablo, y nos dice Tito 1:4, verdadero hijo en la fe. Lo quiere como un hijo, al igual que Timoteo, por haberle predicado el evangelio. Se cree que Tito vino, hermanos, al evangelio por predicación del apóstol Pablo en Antioquía. Y es Tito, hermanos, el que empieza entonces a caminar con Pablo y Bernabé desde ese primer viaje misionero. Y usted puede ver en Hechos 13, 47 al 48, cuando Pablo está predicando y dice él cuál es su ministerio, el predicar a los gentiles. Pablo entrenó a Tito, hermanos, en toda esta trayectoria misionera desde Antioquía hasta Jerusalén. Tito está incluido, hermanos, en el relato, no su nombre, pero sí está incluido, según los estudiosos, en el relato de Hechos 15:2, cuando Pablo y Bernabé se presentan en Jerusalén para resolver un problema que tenían acerca de una doctrina que se estaba levantando en medio de la iglesia emergente del primer siglo. ¿Y cuál era esta doctrina, hermanos? Que sin la circuncisión no hay salvación. Y esa era la doctrina que se había levantado. Y Pablo y Bernabé contendió contra algunos judíos muy estudiosos, y estos se reunieron en concilio y mandaron a llamar a Pablo y Bernabé.
¿qué cree que hizo Pablo como un buen estratega de la fe? Llevó la evidencia, hermanos, de que la palabra se cumple no solo para judíos, sino también para gentiles. ¿Y quién es esa evidencia? Tito mismo, hermanos. Tito es griego, es gentil, no es judío. Él más bien tiene un sincretismo religioso de un panteón de dioses griegos. Y Tito conoce del Evangelio por medio del apóstol Pablo y sirve entonces como esta llave genuina en medio de este concilio para poder entonces aclarar estas cosas. Anteriormente usted puede ver también en Hechos 11 cómo Pedro predicó a Cornelio. Y ya les he hecho un sermón acerca de esto, que también Pedro dio fe de que los gentiles eran genuinos creyentes en el Evangelio. Como una nota quiero dejarles algo en particular aquí, un dato histórico que me pareció muy importante, y es que Lucas, hermanos, es el relatador del libro de los Hechos. Pero le he mostrado ahorita dos pasajes donde, según estudiosos, Tito se encontraba ahí. Pero ¿por qué causa Lucas no menciona a Tito en el libro de los Hechos? Hay dos teorías, hermanos, dos hipótesis que sugieren lo siguiente. Lucas no menciona a Tito por dos razones, según los estudiosos. Número uno, por ser quizás Tito, hermanos, el hermano de Lucas, o ser un pariente cercano. Y por ética de los escritos, de los historiadores, no se iban a mencionar los familiares como tales. Eran reglas que tenían los historiadores en aquel entonces. Y el punto número dos es, quizás Tito fue el relatador, hermanos, de los hechos que Lucas administró para hacer este compendio del libro de los Hechos. Ahora, se pone a pensar usted un momento, si se pone a pensar, ¿quién era Tito entonces? Si en realidad este relató los hechos a Lucas, ¿qué participación tuvo este varón con el apóstol Pablo? Y de conocer tantas cosas registradas de los apóstoles por medio de este varón. Sin duda alguna, Lucas hizo esta investigación exhaustiva, hermanos, y nos arroja muchas verdades y muchas doctrinas fundamentales, de las cuales el apóstol Pablo nos hablará a continuación. Continúo con este otro apartado histórico para que entendamos a quién está dirigida la carta, hermanos. Está dirigida sí a Tito, pero también a una región conocida como Creta. Y Tito fue uno de los colaboradores, hermanos, más confiables del apóstol Pablo. ¿Y sabe por qué? Él fue el embajador en Corinto. Él fue el encargado de llevar la segunda carta a los corintios. Y sabe que no solo es de traer una ayuda misionera para poder ayudar a otras iglesias. Esto lo hizo Tito, usted lo puede ver en 2 Corintios capítulo 7, versículos 6, 7, 13 al 14. También Tito, hermanos, les dije que fue responsable de traer esta ayuda misionera, que está en 2 Corintios 8, 6 y del 17 al 24. Al haber cumplido, hermanos, Tito con esta encomienda, ¿sabe que Tito fue el que se ofreció? No fue que Pablo le dijo, tenés que ir a esta misión. No, Tito se ofrece. Hermanos, ¿quién era Corinto? Era una de las iglesias más sagaces, el dolor de cabeza del apóstol Pablo. ¿Y sabe qué? Tito fue a ejercer esta misión. ¿Y sabe qué? Fue una misión exitosa. Usted puede leer la segunda carta de los Corintios y dice cómo los hermanos en Corinto y con Tito fueron fortalecidos espiritualmente por la predicación de la palabra. ¿Con qué de nuevo hablaba este hombre entonces, hermanos? ¿Por qué el interés entonces del apóstol Pablo de enviar esta carta a Tito? Pablo entonces encomienda a Tito, hermanos, una vez que se encuentran en Macedonia. Recuerde que 1 Timoteo fue escrita en Macedonia y Tito y Pablo se encuentran en esta región. Y de ahí Pablo lo envía a Creta a cumplir una misión especial. Ahora, ¿quién es Creta? Creta es una ciudad griega, hermanos, conocida por su gran comercio marítimo. Es una de las islas más hermosas que tiene Grecia. Y mire, los cretenses, hermanos, fueron conocidos por ser conquistadores de los mares con sus embarcaciones, pero también tenían la fama de ser grandes piratas, saqueadores y estafadores. Fueron conquistados por el Imperio Romano, los cuales utilizaron sus rutas marítimas para conectar a Roma con Asia, Europa y África. Se presume que los
cretenses en Creta llegaron, los creyentes en Creta llegaron después de Pentecostés, después de que el apóstol Pedro predicara a aquel grupo de hermanos. Y se cree que estos que estaban ahí, que escucharon el mensaje en su lengua, fueron los que después fueron a establecer la iglesia en Creta. Pero también, hermanos, se presupone que la iglesia en Creta nace también por la dispersión de los judíos al momento de que Esteban empieza a ser atacado, perseguido, y una vez matado, los judíos corren de la parte de Jerusalén y se refugian en estas otras ciudades como Éfeso, como Filipos y Creta. Teniendo eso en cuenta, hermanos, y recordándoles otro de los asuntos que ya hablé, Roma conquista Creta, hermanos, por sus rutas marítimas, porque conecta Asia, conecta a Europa y conecta todo lo que tiene que ver entonces con este imperio. El apóstol Pablo, hermanos, ve esto en un viaje que tiene por esta ciudad, y a él, hermanos, el Señor le pone en el corazón la necesidad de llevar el evangelio a este lugar. ¿Con cuál visión, hermanos? De que el evangelio se ha expandido al mundo. Y eso es lo que puede lograr, hermanos, el impacto de la palabra de Dios en nuestras vidas. El sermón de esta mañana, hermanos, se llama La iglesia que avanza en la misión, y lo desarrollaré en 3 puntos. La iglesia avanza con la predicación fiel del evangelio, punto número 1. Punto número 2, la iglesia avanza mediante un liderazgo bíblico. Y número 3, la iglesia avanza mediante la defensa de la sana doctrina. Tito 1 del 1 al 4, hermanos, nos dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y en el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es característico de Pablo presentarse siempre, hermanos, y en esta salutación decir palabras muy importantes que debemos analizar. Pablo, siervo de Dios. Pablo, esclavo de Dios. Hermanos, ¿por qué Pablo dice que es esclavo de Dios? Para mitigar, hermanos, su ego y no dejarse llevar, o para que aquellos hombres que leyeran estas cartas no vieran la figura de aquel líder representativo al cual llevar y poner en un pedestal, como quisieron hacer como Moisés. Pablo ve esto, hermanos, y el aguijón que él tenía le hacía ver esto, lo afligía y le recordaba ser humilde. Por eso él escribe siempre: ¿quién es él? Siervo de Dios, apóstol. ¿Qué quiere decir apóstol? El embajador, el enviado. ¿Para qué? El enviado de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos. ¿Cuáles escogidos, hermanos? De aquellos que Dios quiso desde antes de la fundación del mundo para que fuesen salvos por medio de la predicación. Pablo, siendo entonces inspirado por el Espíritu Santo, habla con autoridad a la iglesia y a Tito en Creta. Pero no es la autoridad de Pablo mismo, sino la autoridad del Señor, que lo hizo apóstol, dándole peso y valor espiritual a las palabras, consejos y exhortaciones que él va a decir a través de toda esta carta. Conforme a la fe de los escogidos, dice el apóstol Pablo, entendiéndose que esto es para la iglesia, para aquellos que han conocido quién es Cristo. Pablo le recuerda a los demás que no es superior él, sino esclavo. Y si hay algo bueno en él, esto es Cristo el Señor. Palabras también utilizadas por Juan Calvino, ¿no? Si miras algo bueno en mí, esto es Cristo en mí. Pero todo lo malo que veas, eso es Calvino realmente. Hay una frase también muy representativa de San Agustín que dice: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El apóstol Pablo, hermanos, estaba inquieto por la obra del Señor y que ésta se llevara y se cumpliese como le fue encomendado a él. Si usted se va a Hechos capítulo 13 y lee el versículo 47-48, dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, al fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Está entendiendo ahora por qué Pablo escoge entonces esta ciudad, Creta, para que se predique el sano evangelio?
para que el evangelio pueda salir, hermanos, y sea para salvación hasta lo último de la tierra. Dice el versículo 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Estos son los escogidos de los que el apóstol Pablo está hablando aquí en esta carta. Y continúa diciendo el apóstol Pablo aquí. El primer punto: la iglesia avanza por la predicación fiel del evangelio. Dice el apóstol Pablo en versículo 2: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. En estos principales versos, hermanos, el apóstol Pablo establece el fundamento necesario que toda obra eclesiástica debe ejercer para tener una sana doctrina. ¿Y cuál es esa llave maestra, hermanos, para ejercer sana doctrina? La sola Escritura. El apóstol Pablo dice que el evangelio, y por medio del evangelio, la iglesia avanzará. Y solo por el evangelio, la predicación de quién es Cristo Jesús y el misterio de la piedad, es que la iglesia avanzará. La iglesia, hermanos, no avanza por estrategias de hombres o personalidades influyentes, estilo influencers. Y hoy vemos en muchos púlpitos, hermanos, que lo que hay es un influencer. Y hasta lo graban para hacer su TikTok en los sermones. Y son más, hermanos, motivadores emocionales que en realidad es exhortadores de la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, va a decirle aquí a Tito que es necesario corregir lo deficiente dentro de las iglesias. Y para corregir lo deficiente, ¿por quién se empieza, hermanos? Se empieza por el liderazgo. Y se empieza, hermanos, predicando el sano evangelio. La iglesia avanza únicamente por la predicación fiel del evangelio. Pablo es enfático con Tito hacia la esperanza de la vida eterna. Una promesa no nacida del momento en aquel tiempo instantáneo, sino del plan eterno de Dios desde antes de la fundación de los siglos. Pablo nos recuerda que somos servidores de Dios y que al Dios que servimos es un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que no miente, y las promesas que Él ha hecho a su pueblo las cumplirá al pie de la letra. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel y justo. Y ese es el evangelio en nosotros. Aunque siendo pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. Y esa es la fidelidad del Padre para con nosotros, el haber dado a su Hijo para ser justificados únicamente por su sacrificio eficaz en la cruz. Estas palabras, hermanos, nos recuerdan entonces que servimos a un Dios verdadero, a un Dios fiel, que se mantendrá fiel en sus promesas. Pablo nos dice que esa verdad fue revelada a su debido tiempo por medio de la predicación como idea de Dios y no idea del hombre. El pararse, hermanos, en los púlpitos y predicar no fue idea del hombre. Siempre fue Dios utilizando, hermanos, al barro, al lodo, como lo dije en mi oración al inicio. Soy lodo aquí, hermanos, solo instrumento del Señor, utilizándome para dar este mensaje a ustedes. Y Pablo entonces nos dice esto, hermanos, en 1 a los Corintios 1:21, dice que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y mire lo que dice, qué bonito: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación, hermanos. Y es que esta es una locura para aquellos que no entienden, pero para los que han entendido y han sido dados con la sabiduría de lo alto que proviene de Dios, es salvación y vida eterna. Esto nos está recordando Pablo aquí, y esto le está diciendo a Tito: recuerda esto a los cretenses, que el verdadero evangelio es la promesa de vida eterna, y que es por medio de la locura de la predicación, como se lo dije en Corinto. Recuerde que Tito fue el enviado a Corinto. Estas palabras le hacían eco a él. La importancia de que el apóstol Pablo escriba esto entonces para la iglesia el día de hoy, hermanos, es para que nosotros nos conduzcamos siempre por la sana predicación del evangelio.
Hermanos, en el lugar que usted esté el día de mañana, que no sea en esta iglesia y no se predique el sano evangelio, que se le enciendan las alarmas, hermano. No es ahí. El día que usted vea que aquí en la iglesia se predica algo en contra de las escrituras, hermanos, ese es el día para que usted también nos exhorte a nosotros. Somos también humanos, hermanos, nos equivocamos. Y debemos de corregir nuestras situaciones cuando somos sorprendidos en el error. La predicación, entonces, no es una sugerencia para la iglesia. Escuche esta nota. La predicación no es una sugerencia para la iglesia, ni una actividad secundaria. La predicación es el instrumento establecido por Dios para llamar al pecador al arrepentimiento, edificar a los creyentes y extender su reino hasta el fin de los tiempos. La iglesia, hermanos, que desea avanzar en la misión, debe comprender lo siguiente: no existe crecimiento espiritual, ni madurez cristiana, ni una reforma organizativa en la iglesia separado de la fiel doctrina del evangelio. Esto no existe, hermanos. ¿Qué pasa si la iglesia quiere avanzar en la misión y no tiene la correcta predicación del evangelio? No está avanzando, hermanos. No está avanzando. Y se está convirtiendo entonces de repente en apóstatas de la fe, negando muchas veces a Cristo y doctrinas fundamentales. Tito 1:5, hermanos, Pablo nos comienza a hablar de una temática necesaria ahora. Y ese es el punto número 2. La iglesia avanza mediante un liderazgo bíblico. Eso no fue algo que el apóstol Pablo se inventó, hermano. Eso no fue algo que surgió de los apóstoles. Hermanos, el orden viene siempre de parte de Dios. Y vea lo que le dice Pablo a Tito en el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, ¿qué es lo deficiente que hay en Creta? Falsas doctrinas y malas costumbres de los creyentes. Para que eso, hermanos, pueda ser corregido, debe haber entonces un liderazgo firme, un liderazgo establecido bajo las escrituras, y establece ancianos en cada ciudad. Si le dice el apóstol Pablo que establezcan ancianos en cada ciudad, ¿cuántas iglesias había en Creta? Era una iglesia. Era Tito fundando una iglesia. Solo póngase a pensar, ¿cuántas iglesias reformadas hay en Tegucigalpa? Nueva Suyapa, Barrio Abajo, Travesía, San José de la Vega, y así podemos encontrar otras. Vea, ¿será, hermanos, será, pastor, que el Señor nos está hablando a nosotros para corregir también lo deficiente dentro de las demás iglesias? Pero lo principal, hermanos, es en casa. Debemos comenzar acá, y una vez estableciendo las bases, debemos ir a la expansión del evangelio. Corregir lo deficiente, hermanos. En esta carta Pablo nos muestra que le da instrucciones a Tito en cuanto a los requisitos para los cargos administrativos que desempeñan la correcta gobernanza de la iglesia. No voy a entrar a detalle, hermanos, en cada uno de los aspectos que los obispos o ancianos mencionados aquí deben ejercer. Solo lo vamos a mencionar. Dice el apóstol Pablo: el que fuere irreprensible, número 1, es uno de los requisitos para aquel que quiere ser obispo, anciano o pastor, que es lo mismo. Debe ser irreprensible. Y debe ser, hermanos, mire, marido de una sola mujer. Y vea que no dice mujer de un solo marido. No dice así, ¿verdad? Dice marido de una sola mujer. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución. O sea, que no estén acusados de separar, de dividir, ni de rebeldía, sino que sean hijos sujetos a la cabeza, al sacerdocio que Dios nos ha dado como varones. Ese es el principal requisito, porque si su casa está sometida, hermanos, la iglesia también podrá ser bien gobernada y sometida en las escrituras. El 7,
Porque es necesario que el obispo, esto es lo mismo que anciano, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Hermanos, estos son los frutos del Espíritu Santo en aquella persona. Esas son las evidencias de un verdadero líder, hermanos. Si usted no ve esto en los predicadores y en los pastores, ojo, puede ser un teatro de repente lo que estamos haciendo acá arriba. Y es lo que le está diciendo Pablo a Tito: observa y busca a estos varones, pero que sean conforme a la palabra. Vea el versículo 9: retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Era una tarea, hermanos, la que debían hacer estos tipos, y debían tener todos estos aspectos y requisitos, hermanos. ¿Para qué cree usted? Para que no fueran señalados, para que no fueran tildados, sino para predicar con el ejemplo. Y esto es lo que nos dice, hermanos, si usted se va a 1 Timoteo 4:11, y estas palabras hacen eco también a Tito, y dice así: esto manda y enseña. Esto fue para Timoteo, pero también va para Tito. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en ¿qué? En palabra, conducta, amor, fe, espíritu y pureza. ¿Vio esos requisitos usted ahí también con el obispo o con el anciano? Entonces vea que en realidad, hermano, esto viene de parte del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere para aquellos obreros que están preparados para recoger la mies, que es mucha. Esos son los requisitos que debe presentar. El fin, hermanos, con el que Pablo le dice esto a Timoteo, es para que estos varones puedan predicar e instruir con el ejemplo de vida en palabra, fe y pureza, lo cual les servirá para escoger hombres idóneos, según los requisitos aptos para conducirse y ejercer la correcta predicación de la palabra en la iglesia, que es el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Por qué el fundamento de los apóstoles, hermanos? Porque fue lo que Cristo dejó instituido, y fue también lo que los profetas, siendo usados por Dios, dejaron instituido para que nosotros, como iglesia, nos llevemos y nos conduzcamos. Y vea por qué es esto. Porque la iglesia, hermanos, siendo la principal piedra, Cristo de la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Y esto según Efesios 2:20 al 21. Edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo. La iglesia avanza, hermanos, mediante un liderazgo bíblico, pero cuando la cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo y su palabra. El liderazgo bíblico, hermanos, la selección de hombres idóneos, la correcta administración eclesiástica, el ejercimiento de la sana doctrina. Al no estar, hermanos, esta sumergida por miembros fieles, la iglesia no va a corregir lo deficiente. La iglesia será tropezando una y otra vez en cosas que no nutren ni edifican. ¿Tenemos deficiencias que corregir como iglesias, hermanos, el día de hoy? ¿Encontrará deficiencias ustedes en la iglesia? Claro que sí. Es por eso, hermanos, por justa razón, que nosotros los pastores debemos estudiar continuamente. Y por eso estamos estudiando, hermanos, para que no seamos nosotros hablando aquí, sino que sean la exposición de la palabra del Señor. Y vea qué importante es esto, hermanos, porque el principal, me recuerdo cuando estábamos en la reunión, mi hermano pastor Enoch, con el pastor José Ramírez, estábamos sentados aquí, mire, en una mesa, está el pastor César Grosbin, el pastor William, el pastor Daniel, y ¿saben cuál fue el principal consejo que nos dijo el pastor José? Cuídense de sí mismos. Cuídense de sí mismos. Y ese es el problema que vamos a ver aquí en Tito. Hombres que se habían llenado de ego. Hombres que, pensando que en sus facultades y en su sabiduría podían conducir al pueblo con algunos tipos de doctrinas falsas
basadas en genealogías interminables y en fábulas, hermanos, que no conducen a ninguna enseñanza histórica y bíblica. Vea lo que dice el apóstol Pablo, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Vea lo que dice Pablo de él mismo en 1 Corintios. Váyase ahí a 1 Corintios. Y vea lo que dice el capítulo 4. Mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo aquí. 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Cómo deben tenernos los hombres, hermanos? Los de afuera, los que quieren escuchar el evangelio, que nos tengan como servidores de Cristo, como esclavos de Cristo. Pablo nunca se presenta como el líder eficaz, como el líder que todo lo puede. No, se presenta como el siervo, aquel que está, hermano, sujeto al amo que es Cristo. Mire, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios, hermano? Le pregunto a usted, ¿conoce los misterios de Dios? ¿Los conoce? Amén. ¿Los conoce? Hermano, los misterios de Dios son el evangelio. De que tuvo que morir aquel que se hizo carne para que usted y yo recibiéramos justificación y perdón de pecados. Ese es el misterio. Por eso que es la locura de la predicación. Predicar a aquel que murió para ser salvos. Eso es una locura para aquel que no cree, pero para el que ha creído es vida eterna. Es lo que deben hacer estos hombres, hermanos, entonces. Para tener la base sólida, hermanos, del organismo de la iglesia y cómo éste debe conducirse, es necesario ver algunos puntos doctrinales sostenidos para que la correcta elección de los hombres parta de la Biblia y no de la idea del hombre. Y usted puede ver esto en Éxodo 18, 19 al 23. Jetro dándole instrucciones a Moisés de que escoja hombres para que no sea fatigoso el trabajo en el pueblo. Y le dice que escoja hombres y los formase en la ley para poder conducir al pueblo. Es lo que deben hacer los pastores, hermanos, los ancianos gobernantes y los ancianos docentes. Instruir a aquellos que van a relevar esta generación, que van a tomar la estafeta de la fe y la seguirán pasando a generaciones venideras. Esto está diciendo el apóstol Pablo aquí. Pero también Mateo 10, 5 al 9, Jesús elige a 12 discípulos y los capacita. Escuche bien, 12 discípulos, no discípulas. Y anteriormente escoge Moisés de entre los principales príncipes hombres para formarlos en la ley. Hombres, hermanos. Vea, siempre ha sido el diseño de Dios utilizar al hombre como la cabeza para la iglesia. Hechos, estamos en Mateo 10, 5 al 9. Jesús escoge estos 12 discípulos y los capacita, hermanos, para predicar el reino de los cielos se ha acercado. Hechos 6:3, vemos, hermanos, conforme a estos pasajes, enseñanzas tanto del Antiguo Testamento, que son los profetas, y ahora la base de los apóstoles con Cristo Jesús. Vemos que en Hechos 6:3 se escogen a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo, entre ellos Esteban, el primer mártir. De ahí vemos 1 Timoteo 3, 1 al 15, perfil del obispo y diácono. Y vamos a ver esto también ahora aquí en Tito, del versículo 5 del capítulo 1 al versículo 16. Hermanos, le he dado hasta ahorita 4 citas y le podía incluir la quinta, que fue la que vimos en 1 Corintios 4:1. 5 citas, hermanos, en las cuales es fundamental esta doctrina, la elección de hombres para llevar, hermanos, el organismo de la iglesia y conducirlo y administrarlo adecuadamente. Pero esto es, hermanos, mediante la predicación del fiel evangelio, mediante un liderazgo sólido bíblico, y la iglesia, hermanos, avanzará en la misión. El punto número 3, en la defensa de la sana doctrina. Una vez tenido el organismo, hermanos, ya capacitado para predicar la palabra, ya capacitado, hermanos, por tener los requisitos adecuados que pide las Escrituras, entonces
debe ejercerse y se debe denunciar la falsa doctrina. Ese es el contraste que nos da entonces el apóstol Pablo del versículo 5 al versículo 16. La sana doctrina, el sano liderazgo, y la falsa doctrina y el falso liderazgo. Usted lo puede ver, versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, o sea, rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hermanos, esa era la principal doctrina que se había levantado en Creta. Los judíos de la expansión que estaban en ese lugar estaban predicando que era necesario ser circuncidados para ser salvos. Y ese fue, hermanos, el problema que se atendió en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, donde se resolvió que no es necesario la circuncisión, sino, hermanos, la circuncisión del corazón, la circuncisión espiritual, la transformación de una vida nueva. Esa es la verdadera circuncisión que da evidencias de que somos entonces verdaderos creyentes. Estas son las falsas doctrinas aquí denunciadas, hermanos. Pablo advierte a Tito que debía estar atento por causa de aquellos que enseñan este tipo de prácticas, la circuncisión para ser salvos, que guiaban al pueblo, hermanos, al error por medio de fábulas judías, algunos cuentos judíos, hermanos, algunas historias con genealogías interminables para dar requisitos o dar favor a ciertas familias. Esto no tiene que ver, hermanos, con ninguna posición bíblica. Estos eran los tipos de fábulas que se estaban predicando en aquel entonces. Si lo ponemos a nuestro contexto histórico actual, ¿cuáles serían este tipo de fábulas, hermanos? Número uno, que de aquí pueden sacar de ese texto verdadero hijo en la fe, la postura doctrinal del apadrinamiento espiritual. De aquí viene, la cobertura espiritual. Hermanos, ¿quién es nuestra cobertura? Cristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Doctrinas falsas como esta, hermanos, que predican la humanidad, que le predican la motivación. Usted todo lo puede. Usted puede mover montañas, solo le es creer. Hermanos, la fe nace del mismo Dios. No es un don de nosotros, es el don de Dios para que nosotros creamos. Esas son las cosas que Pablo está denunciando y son las cosas que debemos denunciar nosotros en nuestra era. Algunos de estos maestros, hermanos, estaban simplemente confundidos por no tener la correcta disciplina en la palabra. Recuerde que estos habían salido de la dispersión, habían escuchado quizás únicamente a Pedro predicar, y esos estaban emocionados en predicar, pero estaban en el error. Y es la necesidad que alguien entrenado como Tito vaya y les predique. Y esto el apóstol Pablo lo prevé. Pero también, hermanos, hay otros en esta región de Creta que están siendo seducidos por sus deseos pecaminosos, actuando malignamente, que se hacen pasar por cristianos para hacerse de ganancias deshonestas. El apóstol Pablo es enfático con Tito, hermanos, y a estos tipos dice que hay que taparles la boca. Ve el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras. Y mire, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y uno de ellos, su propio profeta. Mire quiénes eran los cretenses, hermanos, y cómo alguien de la misma región, siendo cretense, se definía a sí mismo. Mire, dice, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, o sea, malos terian, glotones ociosos. Y dice el apóstol Pablo, este testimonio es verdadero. No lo digo porque lo dice este profeta, sino que yo lo vi, dice Pablo. Tito, con estos tenés que ir a luchar, a estos debes atender, a estos ociosos. ¿Qué había pasado? Recuerde que el Imperio Romano había conquistado esta ciudad y metieron entonces el paganismo dentro de Creta, y esto se estaba combinando, hermanos, con enseñanzas del evangelio, y estaban haciendo un sincretismo religioso que los estaba conduciendo únicamente a trastornar casas. Y eso, hermanos, es algo enfático que el apóstol Pablo usa en Filipenses 3, 2 al 3. Y usted puede leer también desde el versículo 1, donde dice el apóstol Pablo, no me canso de repetirle lo mismo.
¿Y qué es de lo que no se cansa el apóstol Pablo? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, la verdadera circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo y no confiamos en la carne. ¿En quién confiamos nosotros, hermanos? En Cristo. Así que usted no ponga la confianza en Norman, no ponga la confianza en el pastor Enoch. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Usted confía en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. El profeta, filósofo, hermanos, aquí expuesto por el apóstol Pablo, como dato histórico, si usted quiere saber quién es, su nombre es Epimenides. Describe a los colosenses, a los cretenses, como aquellos glotones, mentirosos, malas bestias y ociosos. ¿Sabe cuál era el problema principal de los cretenses, hermanos? Que les gustaba ir a la iglesia. Fíjese, les gustaba ir a la iglesia y los domingos. Pero ¿sabe qué hacían los días de semana, los siguientes días? Le daban rienda suelta, viviendo vidas desordenadas, siendo ociosos, siendo glotones, participando en orgías y en prácticas paganas. Estas cosas hacían los cretenses, pero los domingos iban a la iglesia. Mira algo usted distinto a nuestro contexto actual. Muchos nos congregamos los domingos, hermanos, y quizás solo para apaciguar nuestra conciencia de una semana mal vivida, de una semana donde no ha sido entregada en adoración al Señor. Estas son las cosas que Pablo denuncia a aquella iglesia de aquel entonces, y estas son las cosas que se denuncian el día de hoy. Debemos ser corregidos, hermanos. ¿Por qué? Por la correcta enseñanza, por la sana doctrina de la palabra del Señor. Hacer defensa de ella, hermanos, nos llevará a vivir vidas realmente genuinas que avanzan en la misión de la expansión del Evangelio. Con este problema de los cretenses, hermanos, se desarrolla otro problema: eran fáciles de engañar. Y eso pasará con nosotros cuando llevamos vidas desordenadas. Cualquiera que nos venga a hablar, como de esos que andan visitando de casa en casa, los ha visto de corbatita, con su prendedorcito aquí, usted lo atiende y hasta lo convence, lo persuade. El hermano que tiene 35 años en la fe y es persuadido por un tipo de esto. Hermanos, es para abrir los ojos y ponernos las pilas. Cosas como estas se están entrando en Creta y en nuestros tiempos también. Termino con estos dos versículos. Estos falsos maestros definidos aquí, hermanos, véalo en el versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Algunos están practicando esto, hermanos, por el descuido de no entender las escrituras. Pero mire, dice el versículo 15: todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Esto es, hermanos, una evidencia de aquel que predica la falsa doctrina. Todo le es impuro y nada le es puro. Y son aquellos que a usted le dicen: no comas tamales, no comas carne de cerdo. Las mujeres que se sienten a la izquierda y los varones a la derecha. ¿Qué son ese tipo de enseñanzas, hermano? ¿Dónde está eso fundamentado en la Biblia? Si no sos circuncidado, si no sos bautizado, no sos salvo. La circuncisión no salva, hermanos, ni tampoco el bautismo. Sino los labios que confiesan verdaderamente que Cristo es Señor y que hemos creído que el Señor, Dios Todopoderoso, le ha levantado de los muertos. Mire, el versículo 16: estos falsos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hoy las falsas doctrinas, hermanos, ya no vienen únicamente de forma judaizante. También aparece en evangelios centrados en el hombre. Mensajes motivacionales, arrepentimiento por influencer, a seguir vidas de famosos, promesas de prosperidad material o enseñanzas que minimizan el pecado y exaltan la autoestima del hombre por encima de la gloria de Dios. Estas son las doctrinas que tenemos el día de hoy. Como conclusión, hermanos, imagínense por un momento, en sus últimos días, horas o minutos, ¿cuáles serían las últimas palabras para que usted lo recordase? ¿Cuáles serían las últimas palabras que usted levantaría
para que lo recordasen. Reflexione por un momento. ¿Cuáles serían las últimas palabras que lo van a dejar a usted en el recuerdo de otros? Estas dos cartas, hermanos, 2 Timoteo y Tito, que hemos estado estudiando, fueron las últimas palabras del apóstol Pablo antes de morir. Uno de los siervos más influyentes del Nuevo Testamento para la expansión del Evangelio, pero que no se tomó a sí mismo para exaltarse, sino para exaltar únicamente a Cristo, del cual utilizó sus últimas palabras entonces para recordarnos quién es Cristo, la cabeza de la iglesia, y que por su gracia y misericordia su palabra nos edifica, capacita y prepara el hombre enteramente para toda buena obra. Eso es lo que se denuncia aquí en Creta, hermano: hacer buenas obras para Cristo y no para gloriarse. Las obras, hermanos, no salvan a nadie, pero las obras son la evidencia de una iglesia misionera que avanza. Oremos.